Escúchanos por seno.fm como Somos Asamblea Radio. Somos Asamblea Radio. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio. Castillete con Chávez siempre. La esperanza está en la calle. Castillete es una producción de la Coordinación de Propaganda al servicio de la Revolución Socialista Bolivariana y la lucha antifascista. Desde el compromiso revolucionario de los combatientes entre los años 60 y 90. Todos los martes a las 9 de la mañana. Tu programa Castillete con Chávez siempre. Somos la vida y la alegría en tremenda lucha contra la tristeza y la muerte. Argimiro Gabaldón. A mundo dos hubo caros, donde se hizo leyenda. Argimiro. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Este es su programa Castillete con Chávez siempre. Aquí rebosante de entusiasmo y energía, convencido de que la lucha por el rescate de nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y la diputada Cilia Flores será un hecho pronto gracias a las gestiones que realiza nuestro gobierno, dirigido por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y en la convicción que desde este pequeño espacio hacemos una contribución para mantener la indignación y el coraje necesario para elevar el blasón en la lucha revolucionaria y seguir marchando en la construcción de la revolución bolivariana. Esta es la emisión número 29 de su programa. Quien les habla, José Urrieta, tiene el placer de presentar para ustedes nada menos que al doctor Vladimir Adrianza. Por favor, salude usted brevemente a nuestros usuarios, doctor. Bueno, muy buenos días. Primero que todo, gracias, José, por esta invitación. Es emblemático, sobre todo en un día como hoy, que hacen 2 meses del secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Evidentemente, es un motivo para redoblar los esfuerzos que diplomáticamente se hacen para rescatar al presidente y hacer lo que retorne con nosotros acá a Venezuela, porque él sigue siendo el presidente electo por los venezolanos. Así que hacemos votos porque podamos justamente aportar todo lo que se puede, desde la lucha popular, todo lo que se pueda hacer para rescatar al presidente de la República, porque él no es culpable absolutamente de nada. La única cosa de la que él es culpable es de que es un patriota, así de simple. Es un patriota y es un discípulo de Hugo Chávez. Así que de resto es un hombre que tiene todo el mérito del mundo y que merecía y merece seguir siendo presidente de la República, y además de eso es una obligación del pueblo venezolano rescatarlo ahora como nunca, ahora más importante que nunca, como objetivo primordial del proceso revolucionario de Venezuela. Así que muchísimas gracias realmente por esta oportunidad, realmente, amigo Urrieta, y bueno, aquí estamos para conversar y compartir lo que haga falta respecto al tema que hemos conversado fuera de cámara. Bien, nosotros debemos darle los créditos a quienes nos permiten estar aquí. Lamento no tener impreso el material. Bien, de manera particular al presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Rodríguez, a su vicepresidente, el diputado Pedro Infante, y a la primera vicepresidenta, Grecia Colmenares, y al resto del equipo. Y en particular al equipo que hace posible aquí en la administración de esta emisora nuestra salida al aire. De igual modo debemos agradecer al equipo que desde Castillete hace posible la generación de estos contenidos para echar adelante lo que nosotros llamamos nuestra guerrilla mediática, tratando con el apoyo de nuestros invitados de desenmascarar las matrices mediáticas que pretenden envilecer la lucha de nuestro pueblo por su liberación definitiva y por la construcción del socialismo. Pues bien,
Nosotros además debemos darle un crédito de manera particular al profesor Germán Ayala, certificado de productor independiente 21.778, y al equipo de Castillete, entre el cual está nuestro querido amigo y escritor Andrés Aguilar Papote, Alejandro Hitchep, a nuestro líder José Rafael Muñoz el Negro, a el camarada Nelson Villarruel y a otros que forman parte de nuestro equipo desde la oficina. Aquí se me quedó pendiente agradecer, por supuesto, a la secretaria María Alejandra Hernández de la Asamblea Nacional y, por supuesto, al subsecretario José Omar Molina y a nuestro querido amigo director de esta oficina, el licenciado José Perales. Pues bien, con la presencia aquí de nuestro especial invitado, nosotros debemos abordar en primer lugar el tema relacionado con el secuestro de nuestro presidente y, por supuesto, nuestro reclamo airado para que el imperio norteamericano suelte a nuestro presidente, porque no hay razones políticas, jurídicas, ni mucho menos morales para esa vulgar agresión de que fuimos objeto el 3 de enero del presente año. Hoy hacen 60 días, yo transito la Plaza Bolívar en diagonal para venir hasta aquí y uno se acongoja viendo esa pantalla que va contando de manera progresiva el tiempo de prisión injusta en que nuestro presidente está siendo rehén del imperio norteamericano. Sin embargo, debo admitir que con alguna dificultad subí hasta Caracas porque ya había una cola por un retraso derivado de un evento que se va a hacer hoy precisamente para conmemorar nuestra lucha y redoblar el entusiasmo que tienen nuestras masas por el rescate de nuestro presidente en la avenida Sucre. Incluso entre los caminantes se corría la voz de que era inminente que el imperio soltase, liberase a nuestro presidente. Es una tarima que están colocando justo ahora frente a lo que es la Miguel Antonio Caro, el complejo educativo este. Pero bien, nosotros estamos aquí para compartir nuestra esperanza, nuestra indignación y, por supuesto, las aprensiones que tiene al respecto nuestro invitado, el doctor Vladimir Adrianza. Entonces, al respecto del secuestro, de la incursión militar, ¿cuál es su opinión para nuestros usuarios, doctor? Bueno, lo primero es que fue una incursión artera, irrespetuosa del derecho internacional, irrespetuosa de la soberanía de Venezuela, irrespetuosa de la forma como usualmente Venezuela ha tratado a los Estados Unidos como nación durante 200 años de historia, para decirlo así. Y evidentemente es una afrenta que la administración Trump-Vance ha hecho en contra de todo el pueblo venezolano. El presidente Nicolás Maduro mostró una gran valentía al momento de entregarse, justamente ¿por qué? Porque de no haberlo hecho, y hay que decirlo así, hubiera los Estados Unidos arreciado su capacidad, su acción bélica en contra de Venezuela. Y evidentemente el presidente Nicolás Maduro da la impresión que simplemente se terminó entregándose, después sobre todo que vio de que 32 compatriotas cubanos más un conjunto grande de efectivos militares venezolanos habían perecido justamente defendiendo la dignidad de este pueblo, defendiendo al Estado venezolano y defendiendo su condición de militares. Entonces, evidentemente, el presidente Nicolás prefirió justamente entregarse y correr la suerte que pudiera correr para salvar la vida de muchos venezolanos, y eso es algo que hay que decirlo, algo que hay que ponerlo de manifiesto. Por lo tanto, el presidente Nicolás Maduro, sin ánimos de exagerar la nota, es un héroe, realmente es un héroe que tenemos los venezolanos, y sobre todo en estos tiempos tan duros, cuando en los Estados Unidos intenta, mediante lo que se llama la doctrina, la han llamado así, Monroe, en vez que es una mezcla de Monroe con Donald Trump. Entonces, ¿por qué? Apoderarse de toda la América. Entonces, ellos no solamente han definido a Venezuela, a los estados americanos, dígase estados americanos desde Canadá hasta Argentina, en la Patagonia,
Entonces, como parte de su área de influencia, sino que ahora pretenden adjudicarse por la vía de la guerra, tal como ellos lo han explicado o han expresado, mejor dicho, en un documento que se llama National Security Strategy, fechado el 2 de diciembre de 2025, y en otro documento producido por el Pentágono, por el Departamento de Guerra, como se llama hoy en día, dirigido por el secretario Pete Hegseth, lo que se llama el National Defense Strategy, o sea, de 2026, donde ellos prácticamente se adjudican el control de todos los recursos naturales y la actuación en materia de interacción con otros países del mundo, de todos los países de América Latina. Eso es algo que la gente no se le ha dado suficiente cobertura, pero toda la estrategia de los Estados Unidos a lo largo de los años se va viendo reflejada en diferentes versiones de ese documento. Nosotros podemos recorrer, por ejemplo, para no ir tan atrás, todo lo que los National Security Strategy que se han publicado en el siglo XXI, desde tiempos de Chávez hasta ahora. Y todos vemos más o menos que allí se describe a grandes rasgos la política exterior de los Estados Unidos. En este caso, de los dos documentos que yo he señalado, describe claramente justamente la intervención de los Estados Unidos en el continente americano, y es una forma de desarrollar la hegemonía que ellos vienen cacareando, por decirlo así, donde ellos prácticamente se subrogan el derecho de que ningún Estado soberano de América Latina desarrolle, por ejemplo, convenios con naciones del Asia o naciones de otras partes del mundo, justamente haciendo una especie de asociación o asociaciones estratégicas en materia del desarrollo de la región. Ellos quieren que todo eso gire en torno a los Estados Unidos, gire en torno al interés de la clase dominante de los Estados Unidos, porque a veces no es igual decir de los Estados Unidos que de la clase dominante de los Estados Unidos. Hay gente que olvida las lecciones que dio Carlos Marx hace ya siglo y medio, pero que siguen vigentes en la mayoría de los casos. Estamos hablando que como decía Carlos Marx en el Manifiesto Comunista, justamente lo decía así, la historia de la humanidad es la historia de lucha de clases. Y evidentemente la hegemonía, luego diría Gramsci, tiempo después hablaría de la hegemonía en todos los aspectos. Pero Marx también decía que quien tiene el control de los medios de producción, hoy en día serían medios de producción, medios de comunicación, medios de defensa, medios de diferentes cosas, definitivamente es quien impone las reglas de una sociedad. Entonces, quien no tiene la posibilidad de ejercer esa hegemonía a lo adentro de una sociedad, no le es posible realmente imprimir algún cauce diferente a ese tipo de cosas. Entonces, a ese tipo de tendencia. Y eso es justamente lo que está pasando ahorita. En Estados Unidos, ¿quién manda? Manda el Estado profundo. ¿Y quién es el Estado profundo? El Estado profundo es una suerte de selección de los dueños de los principales medios de producción, información, inteligencia y demás de ese país. Y esos son los que mandan allá, y esos son los que imponen justamente una directriz que es la que se está desarrollando. Y como ellos han perdido, y esto es importante, José, decirlo, como ellos han perdido de una forma impresionante la ascendencia que otrora tenían por alguna posible autoridad moral que a lo mejor les quedara, y entonces ahora simplemente han utilizado abierta y explícitamente el marco de la guerra. Entonces, ese explícita y abiertamente el marco de la guerra es el que nos han aplicado a nosotros este año, y el que seguramente vamos a hablar ahora más adelante, que tiene que ver con lo que está pasando en el Medio Oriente. Bien, doctor, nosotros suscribimos los argumentos que explican el comportamiento
del imperio norteamericano, de la élite que dirige a Estados Unidos, pero sin duda ninguno de ellos justifica semejante barbaridad cometida con nuestro país, que siempre ha tendido la mano, que ha sido un país amigo, proveedor seguro de Estados Unidos, tanto más odioso por el hecho de que había unas negociaciones en camino, y mientras esto sucedía había, como dice usted, una mano artera preparando, como dice nuestro pueblo, una puñalada a la diplomacia, al encuentro y a la política. Entonces nosotros pensamos que Estados Unidos, la élite que gobierna, se sostiene sobre escombros morales, políticos. Ya no tiene nada que ofrecerle al mundo. Nosotros no nos agotamos con la capacidad para entender la sorpresa que nos tiene cada día el señor Trump. Pero abunde un poco más usted sobre estas razones que son las que argumenta nuestro equipo designado por el gobierno para reclamar en las instancias internacionales la liberación inmediata de nuestro presidente, tanto en la ONU como en otros organismos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Ahí vamos, antes de entrar en esa materia, yo voy a hacer énfasis en que la forma como Estados Unidos y las potencias occidentales han estado acostumbrados cada quien en su época a dirigir el mundo, y más los Estados Unidos desde inicios del siglo XX, ha sido lo que Immanuel Wallerstein habla las relaciones centro-semiperiferia-periferia. Entonces, centro-periferia, para hacerlo en forma más corta, es una relación donde existen naciones que son centro, es decir, son las hegemónicas, las que marcan la pauta, las que tienen desarrollo económico, militar, político y etcétera, y que le imponen justamente a los países de la periferia sus decisiones. Y esas decisiones, sus intereses más que decisiones, y esos intereses están en que ellos logran que en los países periféricos se desarrollen, ejemplo, una economía basada en los intereses de los Estados Unidos. Por ejemplo, la gente se pregunta por qué en Venezuela declinó la agricultura a finales del siglo XIX. Y el motivo es simplemente el interés petrolero, porque pasamos de ser una economía que se basaba en la producción agrícola y de paso producción con mano de obra esclavizada, hay que decirlo así, hasta más de mediados del siglo, y luego en condiciones de servidumbre, a una economía minera. Y esa economía minera realmente respondía a los intereses de los Estados Unidos. El responder a los intereses de los Estados Unidos nos llevó a convertirnos en lo que Rómulo Betancourt, que de revolucionario no terminó, hay que decirlo así, Rómulo Betancourt diría que era una factoría petrolera. En Venezuela, Política y Petróleo aparece justamente explicado el porqué de Venezuela una factoría petrolera, aunque luego definitivamente dicen por ahí que hablaba con Pérez Alfonso para reescribir ese libro, pero el hecho es que quedó. Entonces, lo más importante de todo esto es que sí, Venezuela terminó siendo una factoría petrolera donde una élite realmente local tenía algunos beneficios y un enclaque político, hay que utilizar la palabra claque, político, se hizo del control de esos recursos que proveía el petróleo, pero el principal beneficiario de todo eso fue los Estados Unidos de América. Aquí la gente desconoce que hasta 1970, 71, por ahí, Venezuela llegó a producir 3,6 millones de barriles diarios de petróleo de manos de las transnacionales, dígase ESO, Creole, o sea, todo lo que tuvo que ver Shell, todas las compañías subsidiarias de Standard Oil de New Jersey, y definitivamente a un precio que osciló entre $1 y $1.85 el barril. Entonces, evidentemente, el negocio era extraordinario para los Estados Unidos, era un negocio impresionante.
Entonces, cuando ahora escuchamos hablar de Donald Trump, que decía que Venezuela le había quitado no sé cuántas cosas, realmente eso o está en el marco de la ignorancia o está en el marco del cinismo. O las dos cosas. O las dos cosas. Está muy bueno eso, José. Entonces, o las dos cosas, porque evidentemente Venezuela más bien ha sido el país expoliado en esta relación. Entonces, todo esto nos lleva a nosotros a entender que lo que hay detrás del ataque artero que Venezuela recibió el día 3 de enero de este año es un interés petrolero, y de paso ya no hay que teorizarlo, ya no hay que estudiarlo así para concluir justamente esta cuestión, porque el propio Donald Trump y J.D. Vance lo han dicho. Hay dos artículos que yo tengo en mente de dos entrevistas que le hicieron hace como 3 o 4 semanas a Vance y a Trump y a Vance, donde ellos dicen que sí, que Venezuela es el país que ahora, adjudicándose la reserva de petróleo de Venezuela, ellos significa que tienen el control del 67% del petróleo a nivel mundial. Entonces, oye, evidentemente esto llama mucha atención, y cuando le preguntan a J.D. Vance por qué ese ataque a Venezuela, y él dice que fue por motivos de seguridad nacional. Quiere decir que sumando uno con otro, indiscutiblemente el interés siempre que ha tenido los Estados Unidos en Venezuela no es el desarrollo del país, no ha sido las buenas relaciones de los venezolanos con los estadounidenses y los estadounidenses con los venezolanos. No ha sido el desarrollo de América Latina, no ha sido el desarrollo de Venezuela, ha sido simplemente el abastecer de petróleo a los Estados Unidos, dejando una miseria de esos ingresos y creándonos un fenómeno que es el que se llama la dependencia estructural del país. Esa dependencia estructural justamente es la que vemos cuando Venezuela depende o ha dependido hasta para el consumo de nuestros alimentos de la renta petrolera. Pero no solamente es eso, culturalmente hemos sido objeto por más de 100 años de todo tipo de enlatados culturales que vienen desde los Estados Unidos específicamente. Y antes venían desde Hollywood, ahora vienen por Netflix. Definitivamente es así. Entonces, esa historia justamente es la que está planteada con Venezuela. Esa historia es la que enfrentó el presidente Hugo Chávez en sus varios gobiernos mientras vivió. Fue lo que, sin guía, para decirlo así, fue lo que respondió el pueblo venezolano el 27 de febrero que acaba de pasar, acabamos de conmemorar hace escasos días, y lo que dio origen a los levantamientos del año 1992, las dos intentonas militares que justamente truncaron, hicieron cambiar, más que truncar, hicieron cambiar el sentido de la historia de sumisión y entrega que venía teniendo Venezuela con la Cuarta República. Hoy en día, definitivamente, los Estados Unidos nos ha aplicado muchas cosas, pero ya vamos a hablar en detalle de eso. Claro. Después que tomemos el tema de por qué lo injusto desde la perspectiva del derecho internacional de la detención, el secuestro del presidente Nicolás Maduro. Adelante. Sí, nosotros conversamos con ustedes con Vladimir Adrianza, quien habla con esta erudición respetable, es doctor en seguridad y defensa, desarrollo y desarrollo integral, con varias maestrías, entre ellos una de relaciones internacionales. Es profesor de posgrado del IADEN y de la UNEFA, y es columnista frecuente de RT, Sputnik, Hispan TV, Telesur y RNB. Nosotros tenemos el privilegio de ofrecer esta entrevista a nuestros usuarios en la idea de que sus palabras ayuden a esclarecer el horizonte y a sembrar esperanza en la lucha que sostenemos en el presente. Pero ahorita vamos a un corte
con una pieza musical que nos tiene Charles Bompal de Guayana. Se escucha a lo lejos los tambores de San Juan. Sí, estamos de vuelta en su programa Castillete con Chávez siempre. Ahora nos deleitábamos con una pieza que nuestro invitado eligió. Vladimir Adrianza, en su primera juventud, parece que practicó el canto, pero además tiene pasión por la canción revolucionaria. Y bueno, tanto más gusto para nosotros. Ya lo usamos en la cortina. Bien, estábamos analizando desde la perspectiva política y diplomática el error garrafal, la artera acción del secuestro de nuestro presidente, y el invitado Vladimir Adrianza nos daba argumentos que quiere seguir redondeando con cosas que él de su propia cosecha. Tiene usted la palabra, Vladimir. Bueno, lo más importante para decirlo ahorita es que desde el punto de vista del derecho internacional han sido infringidos varios preceptos. Número uno, el principio de la no intervención y la igualdad soberana de los estados. Eso es algo muy importante que aparece en el artículo 2, numeral 1 de la Carta de las Naciones Unidas. Eso ha sido infringido aquí en Venezuela. El artículo 2, numeral 4, prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de cualquier estado. ¿Qué significa eso? Que en el momento en que incurrió los Estados Unidos aquí en Venezuela, simplemente violó ese principio, violó flagrantemente ese principio, y ese principio es fundamental en el contexto del derecho internacional. También violó el artículo 51, que solo emite excepciones en caso de defensa legítima frente a un ataque armado por autorización del Consejo de Seguridad. Y aquí no hubo autorización de ningún tipo de parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a la incursión que desarrolló la administración Trump-Vance en contra de Venezuela. En Venezuela se desplegaron para avasallar a nuestro país, sobre todo después de 26 años, hay que decirlo así. Venezuela lleva 26 años bajo una agresión continuada. Evidentemente, esos 26 años de agresión pasaron desde lo que fue las campañas mediáticas en torno al presidente Hugo Chávez, luego de eso el paro sabotaje, antes de eso, la huelga patronal de Fede Cámaras del 9 de diciembre de 2021. Luego de eso, el golpe de Estado del 11 al 14 de abril de 2002, luego pasamos a lo que fue el sabotaje petrolero del 2 de diciembre de 2002, el 6 de diciembre de 2002 al 3 de febrero de 2003. Entonces, y por supuesto con el inicio de las guarimbas ya en 2003, después que le habían causado al país todo eso, el sabotaje petrolero, le había causado alrededor de 20.000 millones de dólares en afectaciones financieras al Estado venezolano. Entonces, evidentemente, todos esos golpes no solamente fueron orquestados por la derecha nacional, sino que se hicieron en base a lo que fue las direcciones del Departamento de Estado y sus organismos de inteligencia. Luego de eso, en 2003 se dieron las primeras guarimbas. En 2004, el presidente, para evitar justamente una confrontación entre venezolanos, los llamó a elecciones. Se admitieron en ese entonces las llamadas firmas planas, podemos recordar. Esas firmas planas realmente una forma sacrílega, prácticamente de llegar a 2 millones de firmas para justificar unas elecciones, y sin embargo el presidente Chávez lo aceptó. Y, por supuesto, para darlo luego, aplicando el contexto del referéndum revocatorio,
que aparece en la Constitución para darles una revolcada después a los factores de oposición que defendían los intereses de los Estados Unidos aquí en Venezuela. Entonces, eso es por decir un inicio de todo lo que fue la etapa de los golpes de Estado, los golpes manifiestos que se inscriben dentro del contexto del perfecto golpe de Estado de los Estados Unidos en América Latina. Entonces, ese golpe de Estado, bueno, similar, aunque diferente en tiempo al que le hicieron a Salvador Allende, a Joao Goulart, el golpe de Jacobo Arbenz en Guatemala, todo lo que fue el asesinato de Maurice Bishop ya en Grenada. En fin, Venezuela forma parte de esa etapa de los golpes de Estado ya en el siglo XXI, los dos que le practicaron abiertamente a Hugo Chávez. Yo tengo informaciones de que justamente el 11 de abril aquí aterrizaron aviones Galaxy de los Estados Unidos con varios helicópteros en Maiquetía, y el objetivo era dar apoyo justamente a las fuerzas a los sublevados, justamente en contra del Estado venezolano, del Estado de Derecho aquí en Venezuela. Afortunadamente, y hay un caso que es muy importante, que lo ha dicho él públicamente varias veces, que es el general González Cárdenas, que dice que por error lo confundieron con González en ese entonces, porque ambos son calvos y orejones los dos, y entonces definitivamente lo confundieron, y se le acercó un señor de la Embajada de los Estados Unidos, el agregado militar, que dijo, bueno, que estaban esperando unos días antes del 11 de abril, que estaban esperando para el golpe, porque eso tenía un submarino fondeado allá abajo en La Guaira, y eso le estaba causando costos a los contribuyentes de los Estados Unidos. Entonces, cuando nosotros escuchamos este tipo de testimonios, no podemos dejar de utilizar la historia como el arma de la conciencia. Y el arma de la conciencia justamente es la que nos permite a nosotros seguir adelante en esta lucha en pos de la soberanía, de la dignidad y del crecimiento del pueblo venezolano y de la nación venezolana como tal. Entonces, pero volviendo al tema, han sido infringidos al menos esos 3 elementos de la Carta de Naciones Unidas. En el caso del secuestro, porque hay que decirlo así, secuestro del presidente Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro es, como tú lo decías, un rehén de los Estados Unidos hoy en día. Llama la atención que los días a posteriori de que él es llevado, esposado, vendado y sus oídos tapados, definitivamente la Fiscalía de los Estados Unidos desecha todo lo que es los cargos por concepto de lo que fue el cartel de los soles, porque dicen que eso, bueno, por fin admitieron algo que se sabía por la boca de Jordan Goudreau, eso es el mercenario que fraguó justamente el golpe de los Cambures y la invasión aquí a Venezuela. Y entonces, sí, el Gedeón. Entonces, evidentemente, todo eso ya lo había dicho, que eso fue un invento que la CIA hizo en los años 90, ni siquiera es nuevo, para darle un nombre a algo, para poder atacar a alguien. Entonces, eso fue parte de las cosas que hicieron. Entonces, cuando nosotros vemos todo este tipo de cosas, evidentemente vemos que el presidente Nicolás Maduro no es el maltrato a un presidente, es el maltrato a la dignidad de una nación. Y eso hay que decirlo así. Ese maltrato a la dignidad es justamente lo que se está conmemorando hoy en 2 meses, porque estamos a 3 de marzo y eso fue el 3 de enero. O sea, hacen 61 días en este momento. Entonces, otro de los elementos que es violatorio justamente del derecho internacional es el hecho de que de los principios de relaciones de amistad entre los estados. Entonces, eso tiene que ver con la resolución 2625 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución que data de 1970. Entonces, evidentemente, aquí fue violada esa resolución, la prohibición de intervención en asuntos internos
y la obligación de abstenerse de actos coercitivos fue otro de los elementos contemplados en esa resolución 2625 que ha sido violado aquí en Venezuela. Entonces, eso es otro elemento a favor de la libertad del presidente Nicolás Maduro Moro y su señora esposa, la abogada diputada Cilia Flores. Entonces, la otra cosa, hay un precepto que es un precepto que habla de todo lo que es la protección de altos funcionarios de los estados, en el cual gozan de inmunidad en la medida en que ejercen el poder político en sus países, justamente que ha sido violado. Toda esta prerrogativa conlleva a que el presidente Nicolás Maduro le ha sido violado el derecho de ser un jefe de Estado, y que es protegido justamente por una orden que también salió en los años 1970 y tantos, 73, si mal no me acuerdo, justamente para la protección de las personalidades que formaban parte, personalidades en ejercicio, que formaban parte de los gobiernos alrededor del mundo. En otras palabras, para que no reinara la barbarie, sino que reinara justamente el derecho, el Estado de Derecho a nivel internacional. Entonces, todo esto, y hay muchas cosas más que vamos a citar, pero por ahora te retorno la palabra para que... Se le agradece. Mire, considerando toda la cantidad de violaciones que usted aduce de los derechos o de los preceptos de la convivencia pacífica establecidos en la Carta de Naciones Unidas, considerando las violaciones propias de sus procederes ordinarios, me refiero a los órganos de jurisdicción norteamericana, ¿cree usted que ellos deberían entonces desestimar todas esas acusaciones y poner en plena libertad a nuestro presidente Nicolás Maduro y a Cilia Flores? Y finalmente, mantener al presidente preso, cautivo, rehén, junto con la diputada Cilia Flores, no es evidentemente un óbice, un inconveniente serio para el restablecimiento de relaciones diplomáticas de pleno derecho entre ambas naciones. El presidente Nicolás Maduro no es, repito, no hay nada que lo culpe, no hay nada que lo implique, no hay nada que lo relacione con una operación de narcotráfico, y más porque Venezuela es un país que desde 2013, 2014, bueno, desde siempre, aquí el primer gobierno del presidente Hugo Chávez se deslindó justamente de la DEA. ¿Por qué? Porque la DEA tenía como práctica lo que fueron las entregas programadas de droga, justamente para hacerle seguimiento. Y aquí en Venezuela definitivamente no estaban como muy contentos porque simplemente se traficaba droga abiertamente. Claro. Entonces el presidente Hugo Chávez declinó esa práctica, pidió a la DEA que saliera del país, y Venezuela asumió una política antidroga en todos los aspectos. Exitosa por demás. No, de paso. Hay que ver la cantidad, yo creo que definitivamente si algo debería ser la división antidroga o el Ministerio Público o algún ente, es hacer una estadística de toda la droga que se capturó en Venezuela desde el momento en que Venezuela declinó el trabajo junto a la DEA. Entonces, eso es algo de lo que hay que hacer aquí. Yo voy a buscar las cifras internacionales para construir una cifra al respecto, expresada en toneladas de material decomisado y en millones de dólares, para que se sepa justamente de la acción venezolana. Pero no solamente eso, mi querido José. Una de las cosas que Venezuela ha hecho desde 2013, 14, por ahí, fue promulgar una ley la cual pretendía justamente evitar el tránsito por el espacio aéreo venezolano de los cargamentos de drogas que usualmente proceden de Colombia, y hay que decirlo así. Y eso justamente se ha aplicado. Venezuela, hasta antes
del secuestro del presidente Nicolás Maduro, llevaba alrededor de 404 aeronaves derribadas. Entonces, esas 404 aeronaves derribadas son una muestra fehaciente. Todavía no sé mucho capturaron allá en el fondo del país otros aviones, destruyeron otros aviones. Neutralizaron, pues, esa es la palabra. Neutralizaron otros aviones y descubrieron un cargamento en estos días en una de estas islas que están al fondo fluviales que están al fondo del país, o sea, allá en el Amazonas. Entonces, evidentemente Venezuela continúa su lucha contra el tráfico de drogas que proviene de Colombia, Ecuador y de Perú, porque hay que decirlo así, y que utiliza apenas un 5%, según las estadísticas de la propia DEA, pasan por territorio venezolano. Lo que definitivamente contrasta con lo que ha hecho los Estados Unidos de hacer lo que ellos llaman los ataques cinéticos en contra de embarcaciones que transitan por el Caribe. Muchas de ellas no se sabe realmente su origen, porque al destruirlas acaban con la evidencia. Pulverizadas como han sido. No solamente eso, y lo que sí es cierto que países como Trinidad y Tobago, que se plegaron por la actual mandataria, que parece que nunca leyó a Eric Williams. Entonces, Eric Williams, un hombre digno de ser estudiado, de Trinidad y Tobago. Entonces, parece que nunca lo estudió y han permitido justamente la utilización de esa isla, que fue territorio venezolano, fue territorio de la Capitanía General de Venezuela en tiempos de la colonia, entonces justamente para atacar a Venezuela. Desde allí parece mentira, ahí dentro de los que sí se saben que murieron claramente están dos pescadores trinitenses, como se le dice, víctimas justamente del ataque artero por parte de los Estados Unidos mediante eso que ellos llaman la guerra cinética contra la droga. Ahora bien, todas esas explicaciones que usted da hacen tanto más odioso el hecho del secuestro de nuestro presidente, y además exponen públicamente lo insostenible desde el punto de vista jurídico, político, internacional y del propio ordenamiento jurídico norteamericano, que mantengan como rehén a nuestro presidente. Eso será un presagio de que no será posible sostenerlo en esa condición por mucho tiempo. Y finalmente, hablando un poco del papel que le ha tocado a nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no las tiene todas consigo. Pocos envidian su trabajo porque es fuerte. ¿Y qué opinión tiene usted sobre esto? Bueno, hay que decir dos cosas. Estos días hizo público el señor Barry Pollack. Barry Pollack es el abogado que defendió a Julian Assange. O sea, no estamos hablando de cualquier agarrabalazo. Entonces, estamos hablando de un señor abogado que Venezuela estableció como líder del equipo que está defendiendo a Nicolás Maduro en los Estados Unidos. Pero él denunció que no tenía forma de poder cobrar los honorarios que él está demandando, pues, por decirlo así, o que necesita para su operación, para poder gestionar, para cubrir los costos, pues, de todo lo que es la defensa del presidente Nicolás Maduro. Entonces, la forma como hasta ahora pretende los Estados Unidos estrangular justamente la justicia en relación al presidente Nicolás Maduro es prohibiéndole o boicoteando al Estado venezolano para que le pague los honorarios justamente a el señor Pollack. Y el señor Pollack evidentemente lo ha hecho público, ha hecho de manifiesto justamente esta cuestión, y vamos a ver qué sucede en los próximos días en esta materia. Pero el hecho es algo que tú has insistido en las preguntas, y yo le he dado un poco la vuelta para aterrizarlo ahora. Lo más importante aquí, mi estimado José,
es que los Estados Unidos no tienen de verdad pruebas que ejercer en contra de Nicolás Maduro. Cualquier cosa que ellos inventen es eso, un invento, una patraña. Entonces, esta operación simplemente es una forma de conculcar, de imponer el inmenso poder militar de los Estados Unidos en contra de Venezuela. Y cuando decimos inmenso poder militar, es que cuando nosotros establecemos cualquier comparación entre las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, lo que invierten ellos en material militar anualmente, y las Fuerzas Armadas venezolanas, realmente vemos que las Fuerzas Armadas venezolanas no llegan al 10% de la capacidad que tienen los Estados Unidos. O sea, no llegan. ¿Venezuela tiene portaaviones? No. Tiene, de broma, tiene unos cuantos barcos hechos por ahí, bastante refaccionados y reparapeteados aquí. Venezuela tiene ¿cuántos aviones operativos de combate? Venezuela tiene 21 aviones operativos de combate, Sukhoi 30, y tiene volando 9 F-16. Y esos 9 F-16 son aviones que ya están obsoletos desde la perspectiva de lo que es un avión, las capacidades de un avión hoy en día. Venezuela, ¿cuántos hombres en armas tiene? Póngate que tiene 100.000 hombres en armas. Los Estados Unidos tiene uno de los ejércitos más grandes de que país alguno tiene. En el materia de portaaviones, Venezuela no tiene ni uno. Estados Unidos tiene 11 portaaviones. Usted nos está llevando a que aceptemos la resignación de un poder superior, ¿no? No. Por favor, aclárelo. No, porque definitivamente ellos han utilizado, y a eso es lo que voy, el único hecho que no tiene que ver con el derecho internacional para imponerle su posición, no solamente a Venezuela, sino a toda la América Latina. Ahora, esa imposición justamente lo han hecho por la vía de las armas, porque durante 26 años fallaron aplicándonos todo tipo de guerra no convencional como se ha aplicado aquí en Venezuela. Venezuela, por supuesto, tiene que reflexionar sobre esta cuestión, pero también tiene que reflexionar sobre los caminos de lo que es la reivindicación del derecho internacional como única forma de dirimir las diferencias entre los países a nivel del mundo. El derecho internacional establece la igualdad de los estados, por eso yo hablaba del artículo 2, numeral 4 de la ONU, de los estados, que no se basa en cuánto poder bélico tienen, sino en que cada estado es igual que otro desde el punto de vista del derecho internacional. Evidentemente, la situación que tenemos a raíz del 3 de enero no es una situación fácil para Venezuela, y mucho menos para la presidenta encargada de la República. Toda vez, hay una frase de Atilio Borón que yo no sé si se me irán a negar más adelante la posibilidad de hablarle a los venezolanos y a las venezolanas, que él lo dijo hace mes y medio atrás, en una entrevista en Argentina, que la presidenta Delcy Rodríguez no era nada envidiable la posición que estaba transitando, toda vez que estaba dirigiendo un país con una pistola en la cabeza. Entonces, eso lo dijo Atilio Borón, no es un invento mío, pueden buscarlo en YouTube, está la entrevista, y eso es literalmente así. Más bien, es un acto de valentía sumamente grande de parte de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y del Estado venezolano en desarrollar una estrategia que tiene que ver con el uso del derecho internacional, el uso y utilización de todo lo que tiene que ver con el derecho internacional público para dirimir las diferencias entre los Estados Unidos y Venezuela. Venezuela y los Estados Unidos han tenido muchas diferencias, como también han tenido coincidencias. Pero definitivamente cuando los Estados Unidos acude a la guerra es porque no tiene capacidades para demostrar que ellos, la razón los asiste. A mente que en Venezuela nunca se le negó a los Estados Unidos la posibilidad de operar.
Y más ahora que, bueno, se ha aprobado una ley que podríamos analizar otro día, pero que garantiza la participación de empresas extranjeras, inclusive sin asociación directa con PDVSA. Eso es una de las cosas que está prevista en esa reforma de la ley de hidrocarburos que tenemos en este momento. Más bien están abiertas posibilidades que se estuvieron negociando, tú lo dijiste anteriormente, y que bueno que los Estados Unidos ha aplicado la misma táctica que ha aplicado con Irán en este momento, en el marco de las negociaciones, en el marco de las conversaciones, en el marco de todo lo discutido, conversado y acordado, bueno, produjeron esta operación militar. Bien, usted con esa montaña de argumentos que nos conmueven, nos llenan de razones, usted se ganó otro programa con nosotros. Espero que sea pronto. Lamentándolo mucho, el tiempo está llegando a su final. No sin antes, tengo un compromiso. Queremos de usted una brevísima expresión en relación al tema de la guerra en Irán, que es un asunto que palpita. La guerra en Irán de Israel y Estados Unidos contra Irán. Bueno, muy brevemente hay que decir que es una guerra que no empezó ahora. Esa guerra está desde el momento en que tumbaron a Reza Pahlavi en el 79 en diferentes etapas. En estos días se ha cometido un acto atroz, que es el hecho de haber asesinado al ayatolá Ali Khamenei. Y eso es algo inaceptable. Primero porque es un jefe de Estado. Segundo porque realmente lo mataron a él. A su señora esposa terminó muriendo también. Murió su hija, el yerno, murió la nieta de Khamenei y otros familiares, sobrinos inclusive, que vivían justamente con él en esa casa. Él se negó, según lo que dijo un vocero, se negó a mudarse de ese complejo. Y eso fue justamente lo que aprovecharon los israelíes, particularmente los israelíes, para bombardear el complejo y asesinarlo. Se prefirió el martirio. Eso es, para llevarlo al martirio, justamente. Entonces, ese detalle nos dice que hay similitudes con respecto a lo que pasó aquí en Venezuela, porque aquí se hizo lo que ellos llaman un ataque de decapitación. Aquí la decapitación fue raptar a un presidente. Por suerte, nuestro presidente simplemente, comparado con esa desgracia que contamos, simplemente está siendo rehén. Bueno, está siendo rehén, por lo menos cuenta con la vida, pero no porque, y hay que tomar en cuenta lo que dijo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en un audio que circuló por allí, en el que decía que a ella, a Jorge y a Diosdado, alrededor de las 3 de la mañana, les dijeron: el presidente Nicolás Maduro está muerto. Y entonces, y ustedes tienen 15 minutos para decidir si colaboran o correrán la misma suerte. Bien, eso lo vamos a dar para la próxima entrevista. Por ahora continuemos con Irán. Entonces, tiene Irán en la perspectiva de esa guerra que está hecha en un tete a tete de bomba y bomba. Van 12 oleadas consecutivas de bando y bando. ¿Podrá Irán resistir o sucumbirá en breve esa civilización frente al imperio norteamericano? Walter Martínez solía, mi querido Walter, que Dios tenga en la gloria, solía decir, esos son acontecimientos en pleno desarrollo. Entonces, por ahora, realmente es una guerra que está marcada por los Estados Unidos justamente en buscar una ventaja para ellos en el marco de este mundo tripolar que hoy en día, o multipolar para otros, que definitivamente estamos viviendo, y que los Estados Unidos desea seguir teniendo el control de todo el Medio Oriente con un propósito, esta vez no para abastecer de petróleo al occidente, y a los Estados Unidos en particular, sino para frenar a China. Eso hay que decirlo así. Esto ameritaría otro programa para desarrollar todo ese conjunto de cosas, pero hemos conducido el programa en la defensa del presidente Nicolás Maduro, lo cual es la fecha de hoy, es lo más importante para nosotros los venezolanos. Sin embargo, en este caso, lo que está detrás
y yo tengo suficientes elementos para decirlo, lo digo sin que me quede nada por dentro, detrás de la guerra en el Medio Oriente es el intento de los Estados Unidos de frenar a China, toda vez que del 20 o 21% del petróleo mundial que sale de esa zona todos los días, sale principalmente para los países del Asia, entre los cuales está China, está India, está Japón y está Corea del Sur, pero particularmente a China, puesto que Irán es socio principal de China. Y al afectar a Irán, están afectando todo lo que se llama la franja y la ruta. Entonces, que es el proyecto fundamental para la integración económica, política y demás, y la interconexión de todo el Asia, y eso justamente es lo que está planteado ahorita en el marco del Medio Oriente. Bueno, muy bien. No da el imperio entonces puntada sin dedal. No, para nada. Desgraciadamente. Tanto como que el tiempo se nos ha agotado, doctor. Estamos sumamente agradecidos por su presencia. Nos dejó tantas preguntas como las que teníamos antes de entrar a conversar con usted, pero además tenemos un compromiso para una eventual próxima entrevista. Estamos muy agradecidos por la asistencia de nuestros queridos usuarios a esta emisora y, por supuesto, le permite a usted que se despida de nuestros usuarios en la promesa de que pronto regresará y nos dará la primicia, porque entiendo que ha sido usted también invitado a otros programas de esta misma emisora. Pero sí, que sea con Castillete siempre. Así que por ahora despídase de nuestros usuarios, por favor. Bueno, saludos a todas y a todos. Y la patria sigue, la lucha sigue, la patria vive. Y seguirá viviendo en el corazón de todas y todos nosotros en la medida en que nuestro corazón siga preponderando el deseo de defender la patria y buscar los momentos para reivindicar nuestra soberanía nacional. Así que seguiremos adelante. Saludos a todos y a todos. Gracias, José, por esta invitación. Saludos a Papote, que se me había olvidado mandarle la salutación. Y gracias a ustedes por esta oportunidad. Gracias. Bueno, nos vemos el próximo martes. Saludos. Más que vivir agonizan entretejiendo su sueño.